Seguro han escuchado Another Brick in the Wall. Por supuesto que no se las voy a cantar, pero si no se acuerdan, búsquenla al terminar el episodio, es de Pink Floyd. Es una canción que habla sobre el sistema educativo, más bien sobre el fracaso del sistema educativo tradicional. Y esta canción tiene, imagínense, como más o menos 40 años. Cada vez hay más familias que buscamos una diferencia en las estrategias educativas y lo tradicional se va quedando corto. Como mamás feministas buscamos transformar ideas y entonces encontramos nuevos retos. ¿Cómo sería una educación fuera del sistema patriarcal? ¿Cómo sería que las escuelas tuvieran una mirada feminista? Somos Comadres Púrpura, un grupo de mamás imperfectas en el camino de la deconstrucción, sin filtro, sin feministómetro, sin privacidad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas a Comadres Púrpura. Mi nombre es Deneb. Soy una de esas mamás que en la búsqueda de una educación diferente decidí junto al papá de mi hijo no escolarizar. Entonces, en este camino me he encontrado con un montón de dudas y he buscado muchas estrategias y formas de hacerlo diferente. En este camino también encontré al feminismo. Y hoy, en este episodio, me acompaña mi comadre. Hola, soy Karina. Hoy estamos súper contentas de tener de invitada especial a Nuria Santiago. Hemos estado siguiéndola en redes y no podíamos tener una mejor invitada para este tema hoy. Porque además estamos acá haciéndole un homenaje también, porque ella la invitaron hace poquito a participar en un conversatorio con otras especialistas y otros especialistas del Instituto de Investigación de Matemáticas Aplicadas y Sistemas, el IMAS, sobre un tema que es fabuloso. Para cuando tengamos este episodio seguramente ya fue este conversatorio, pero por ahora solo nos puede contar sobre su investigación o sobre su participación más bien. Y entonces el tema es matemáticas e infancia reinventando el vínculo. Entonces este tema es maravilloso y a mí me gustaría que Nuria se presente para que nos cuentes un poquito sobre ti, sobre tus proyectos, sobre cómo te pueden conocer un poquito más las comadres que te están escuchando. Cuéntanos. Oigan, chicas, pues muchas gracias por invitarme. Hola, Cari, hola, Daneb, hola a todas las que nos oyen. Pues estoy muy contenta. Muchas gracias por invitarme. Me encanta el proyecto que tienen. Me encanta que podamos hablar, pues como de estas otras formas de maternar, ¿no? O sea, yo, al igual que tú, Daneb, yo también estoy haciendo homeschool. Tengo una hija de 7 años. Y además de ser mamá, que es en este momento lo que más ocupa la gran parte de mi tiempo en realidad, pues también soy profesora de primaria, ¿no? Tengo 18 años ininterrumpidos impartiendo clases. He estado como en muchas áreas de la educación. En un inicio, bueno, pues estuve siendo maestra frente a grupo, posteriormente fui coordinadora académica y hace algunos años he quedado como este saltito a la creación de planes y programas, que es algo que me apasiona infinitamente. Y bueno, pues como en este camino profesional, pues fue que decidí abrir la Caja de Luz, ¿no? La Caja de Luz, bueno, ya tiene muchos años, cumple 8 años de ser un laboratorio pedagógico y tenemos como muchas áreas que hemos ido explorando. Mi marido es fotógrafo, entonces en el inicio de los tiempos iba a ser solo escuela de foto. Pero la verdad es que es tan amplio la educación y es tan gozosa también para mí este proceso que hemos ido integrando pues un montonal de cosas, ¿no? Arte, robótica, como toda la estructura STEAM. No sé si precisamente es que hemos ido abogando por la educación feminista, pero sí hemos ido abogando por la inclusión de las niñas en las ciencias, la tecnología, robótica, matemáticas, ingeniería. Mira, es que justo venía aquí, ya saben que... Es la maravilla de que la maravilla de trabajar en casa, ya saben. Exacto. Entonces, bueno, pues entonces, una de las áreas que ahora mismo más ocupa mi tiempo, mi investigación y hacia donde queremos dirigir en este momento la Caja de Luz, es justo esta parte de las matemáticas. ¿Por qué?
Pues porque vamos saliendo de una pandemia, no sé si alguien no se acuerde de eso. Si alguien lo notó. Si alguien lo notó, llevamos 2 años metidos en casa, bueno, ya fueron. ¿Y qué implicaciones han tenido nuestros niños y nuestras niñas? No solamente a nivel emocional, sino a nivel emocional y cómo se han vinculado con el aprendizaje. Que eso es, híjole, pues eso es como, desde mi perspectiva, lo primero que tenemos que ir sanando, ¿no? Y evidentemente, el área que siempre termina siendo el patito feo, la odio, guácala, son las matemáticas. Entonces, siendo que las matemáticas nos ocupan además una gran parte de la educación formal y no formal en educación básica, pues creemos que es bien urgente empezar a ir como reconstruyendo justo esto, el vínculo con las matemáticas. Entonces, bueno, Cari, quien también es maestra de mate, pues no me dejará mentir en todos estos años que siempre nos dicen que hay que hacer transversalidad en los planes y programas, ¿no? Pero siempre resulta que las matemáticas quedan como que nunca alcanzan a entrar. ¿Cómo la metemos? ¿Cómo la metemos? Sí, o sea, es como que lo menos posible y ahí le pones como una embarradita o agarra lo más facilito. Exacto, porque es muy fácil vincular como las ciencias sociales, ¿no? O sea, es muy fácil crear un proyecto en el que integres, pues, arte, historia del arte, bueno, algunas maestras que integran historia del arte o historia con el lenguaje y los mitos, o sea, es muy fácil, pero ¿de qué manera podemos integrar como toda esta parte del pensamiento lógico? Cuando yo quiero ahora hacer, díganme si voy muy rápido, porque me apasiona mucho este tema y me arranco. Dale. Ok, entonces váyanme poniendo frente. Cuando ya no entienda nada, ya te digo. Ok, gracias. Entonces, quiero hacer como esta diferencia de hablar sobre aritmética, que es lo que principalmente se trabaja en la educación básica, ¿no? Aritmética, un poquito de geometría, muy poquito, y hablar de pensamiento lógico matemático, ¿no? Y todos los beneficios que nos puede traer, no solo a nivel académico, sino a nivel de formación de seres humanos. O sea, creo que esa, para mí, y no lo quisiera como cerrar solo a la educación feminista, sino por el contrario, ampliar este término. Oye, nosotros estamos acompañando la formación de otros seres humanos. O sea, es una labor bien titánica. Y sin embargo, los docentes generalmente somos los más vapuleados en la sociedad. O sea, los que se les exige un montón. Y entonces, ¿dónde estaba el maestro? Porque ya perdió el suéter. ¿Y dónde estaba el maestro? Porque se tropezó. ¿Y dónde está? O sea, oigan, espírense. O sea, también los docentes somos seres humanos y recibir, ¿no? Tanto a los niños, comprender, acompañar en sus procesos es un desgaste tremendo. Entonces me pareció, dime, Daniel. Una amiga, justo me hiciste recordar mucho a esta amiga que es maestra, y entonces una vez en una conversación que teníamos salió el tema, ¿no? De que un regalito para la maestra y no sé qué. Y otra amiga, decía, ¿no? Ay, sí, pero pues a ver, ¿qué le dan las maestras a las infancias, ¿no? A mi hija, ¿no? Algo así era la conversación, ¿no? Y entonces saltó la otra de que nuestra salud mental. Y es que claro, o sea, ya todas quedamos de que no, sí es cierto, sí es cierto. Claro, exacto. Entonces creo que sí hay que empezar a ampliar esta discusión de qué trato están recibiendo nuestros docentes y nuestras docentes. O sea, qué nivel están jugando, qué roles están jugando. Claro, qué importancia es la que realmente le damos como sociedad y como gobierno y como todo a estas personas que están formando a nuestras infancias. Exacto, cómo los estamos acompañando, porque es muy agotador, o sea, la verdad es que es muy agotador. Bueno, y en toda esta transición, te digo, pues es que decido abrir la caja de luz, y cuando abrimos la caja de luz dije, voy a hacer todo lo que amo de ser maestra, y voy a quitar todo lo que me choca de ser maestra. Así, o sea, ese fue como la premisa. Voy a poner todo lo que me encante y voy a experimentar con la educación. O sea, realmente voy a tratar de crear otra forma de enseñanza, ¿no? Y bueno, ese es como, o sea, me da mucha risa, ¿no? Como este chiste de Pinky Cerebro, así de qué vamos a hacer el día de hoy, Pinky. Tratar de crear otra forma de educación. En eso se me está yendo la vida, ¿no?
Bueno, y en este mismo, pues justo cuando hablábamos de las matemáticas, pues no me acuerdo qué pasó, pero bueno, me brincó como mucho esta parte como de la aritmética, ¿no? Ay, sí, es que no les gusta, no sé cuánto, tal. Dije, es que creo, tampoco lo sé todavía de cierto, que la gran bronca es que cuando hacemos estas estructuras transversales, las matemáticas quedan fuera. O sea, entonces no hay cómo integrarlo a la vida. Entonces se me ocurrió, ¿qué pasaría si por el contrario ponemos en el centro del foco, en el centro de la educación, el pensamiento lógico-matemático y el pensamiento creativo? ¿Por qué? Porque cuando nosotros logramos estructurar como toda esta parte mental, esto en las infancias, esto no lo sostengo yo, esta investigación, obviamente, esto proviene del constructivismo, si no, bueno, ya estaría yo firmando libros. No estaría yo aquí. No, o sea, como fundamentándonos en el constructivismo, que para que el aprendizaje sea realmente significativo, valioso, sustancioso, ¿cómo podemos comprenderlo, ¿no? Hacer como toda esta estructura mental de acomodártelo en la cabeza y expresarlo. Entonces, justo eso es lo que me pareció que sería muy interesante probar, ¿no? ¿Qué pasa si ponemos en el centro todos estos conceptos matemáticos, no aritméticos nada más, matemáticos, y les damos a los peques las herramientas para ser capaces de expresar? Y bueno, ha sido gozosísimo. O sea, ¿qué les puedo decir? Estoy así, como niña en Navidad, así, Es que es cambiar completamente todo, o sea, extasiada. cambiar todo el esquema y cambiar todo pues este mito al final, porque, por ejemplo, ahorita que decías, ¿no? De ponerlo al centro o de cómo hacen esta transversalidad, pues hasta tenemos este pensamiento de que, ay, ¿cuándo lo voy a volver a usar eso? ¿Sabes? Y está terrible porque, oye, los usas todo el tiempo. O sea, este pensamiento lógico lo usas todo el tiempo. Exacto. Y es el pensamiento que además nos va a ir guiando en la toma de decisiones, en la creación, en las propuestas, ¿no? Entonces, esta parte como, bueno, que ahorita les digo algunos datos duros de cómo podemos ir acompañando a las infancias y cómo nos podemos ir permitiendo nosotras mismas, y lo hablo esto en femenino, ahorita les voy a decir por qué, cómo nosotras mismas podemos irnos situando como hacedoras, no como repetidoras, ¿no? Que cuántas veces, y ahí sí bueno, me pongo el costal así toda yo, cuántas veces nos cuesta tanto trabajo decirnos, oye, lo que estoy haciendo es bien valioso, ah, caray, soy bien lista en esto, porque siempre nos salta la duda de, ay, ni es para tanto. Ay, esto ya lo dijo Freire cuando hizo las cartas de que pretende enseñar, o sea, todas estas cosas, ¿no? Entonces, permitirnos como mujeres, bueno, hay una frase que amo de Gloria Steiner que dice eso, bueno, no, eso es mío, ¿no? Cuando sientas que ya estás intenciando un montón, acuérdate que por muchísimo que escribas, nunca será suficiente comparado con lo poco que han escrito todas las mujeres. Entonces, ay, a mí hasta me pongo chinita cada vez que la digo, sí, porque es eso, o sea, no bajemos nuestra intensidad, si realmente creemos que va por ahí, hay que hacerlo, y de la misma manera, hay que transmitir como, no me gusta la palabra empoderar porque siento que está bien manoseada, pero transmitir como, pues, ¿qué será? Como esta confianza, como esta pasión a las infancias. Sí, sí puedes tú hacer el árbol de Fibonacci. Sí, sí podemos ver la secuencia de Fibonacci a los 7 años. ¿Quién nos dice que no? Claro. O sea, porque eso sería una carrera en arquitectura y, o sea, ¿por qué pretendemos continuar como excluyendo a las infancias de esta, o sea, mira, me parece, es como en historia, ¿no? O sea, en historia de la SEP, nunca llegas a lo bueno, o sea, siempre es como, ay, historia del Estado, ay, historia de México, otro de historia de México, y la historia universal es así, ¿no? O sea, como que nunca les permitimos llegar como a esto grandioso de, oigan, las matemáticas es un lenguaje y nos rodea. O sea, a mí una de las cosas que más me recordaste, me recordaste una anécdota. Un día de los últimos días de clases del ciclo pasado, tenía a mi hija, la más chiquita, conmigo, ¿no? Entonces le dije, me vas a tener que acompañar al salón. Entonces vamos y estábamos viendo números con signo, ¿no? En la recta numérica, ubicarlos y hacer sumas y restas, así súper básico. Eran puras sumas con saltitos, pero los números negativos. Yo se los empecé a explicar, no, pues que son pérdidas, gastos y así, ¿no?
Y ella muy atenta ahí, a sus 6 años viendo eso. No lo olvida, o sea, ella lo aprendió. Ella aprendió a sumar con números negativos y me dice, es que es una pérdida. Y yo, ¿y si gastaste? Pues menos tanto. Y así, o sea, y digo, wow. O sea, a los 6 años lo pudo aprender por una simple explicación, porque eran saltitos los que daban la recta numérica y era muy simple. Exacto. Entonces, tenemos que ir haciendo más simple, ¿no? Les decía algo que a mí me voló la cabeza, pero me voló la cabeza y que de ahí dije, hace ya bastantes años, dije, es que tengo que hacer algo con esto porque es demasiado interesante, ¿no? Lo de la secuencia de Fibonacci, cómo las formas del universo son finitas, ¿no? Los hexágonos, las espirales, o sea, entonces cuando nosotros somos capaces de vernos como inmersos en todo un lenguaje y somos capaces de, pues sí, como de ir entendiendo, de irnos apropiando de estos lenguajes, te cambia la vida. Entonces, oye, es que yo no sé ni qué es eso, Nuria. O sea, si ya no lo dicen. Digo, voy a inscribir porque yo no sé ni qué es eso. Pero es que si lo ves en arquitectura, o no sé, pero por ejemplo, si lo ves en diferentes grados o en diferentes especializaciones, pues hay gente que se queda fuera de eso y eso está terrible. Por supuesto. Y es algo muy fácil. La secuencia de Fibonacci, bueno, la descubre Leonardo de Pisa hace casi 1000 años, bueno, como 800 y pico años. Y es como esta estructura, o sea, en el universo hay cierta estructura numérica, ¿no? Que puede aparecer en las flores, en la estructura de los árboles, y que cuando tú eres capaz de geometrizarla, da como resultado esta espiral áurea, ¿no? Que es la misma espiral que se repite, por ejemplo, como en las formaciones de los primeros organismos, como en los nautilus, como en las galaxias espirales, en los, ¿cómo se llaman estas flores? En los girasoles, en muchísimas cosas. Entonces, imagínate qué locura. O sea, que realmente el universo, pues sí es matemático. Claro. Entonces, ser capaz de ver eso, y lo veo, ¿no? O sea, los niños van en la calle, claro, el árbol, 1, 2, 3, 5, 8, o sea, que van como cachando estas cosas, me parece que es como decodificar donde vivimos, ¿no? No es solamente ser espectadores, sino, oye, ¿cómo puede haber gente? A mí me sorprende el genio de los seres humanos, ¿cómo puede haber gente que se dio cuenta de eso? O sea, sí. ¿no? De una secuencia, ¿sabes qué? Sí. Algo que yo, o sea, me impacta de la parte de, porque nosotros somos más como unschooling, entonces no tenemos currículum, no tenemos nada, o sea, vamos ahí fluyendo por la vida. Y a mí me sorprende mucho cómo llega mi hijo a estas como, pues, como conclusiones de muchísimas cosas. Y yo de que nunca se me había ocurrido. Pero llegan, o sea, llegan porque está en ellos, ¿no? Y en ellas. Entonces eso se me hace maravilloso y a veces, claro, que me frustra porque yo quiero, ¿no? O sea, mi mente escolarizada quiere, no, sí, hay que sentarnos a leer, a hacer estos números y a leer y a no sé qué, y el otro así de que, claro que no. Y luego al ratito, él dice o hace algo en relación a eso que yo quería que aprendiera, ¿no? Y entonces yo de que, ya, quítate esto. O sea, sí, es difícil. Sí. Es difícil. Yo no hago homeschool, porque todavía no estoy en ese nivel de elevación espiritual. Yo estoy en eso. Por eso te digo que es muy pesado. O sea, es que si nos vamos por pasos, o sea, yo trabajo en una escuela pública, entonces el homeschool pues sería como el siguiente paso, ¿no? Luego ya el siguiente paso del unschool es como abrir más tu mente a esto, a quitar. Sí, el homeschool a mí se me hace ya de iluminada. O sea, sí. Sí, es que necesitas soltar un montón. Pero oigan, a ver, quiero, porque hace ratito decías, Nuria, como de que no solo querías como pensar en una educación feminista, pero la realidad es que desde donde yo lo veo, una educación feminista incluye todo, porque no es nada más hacia las mujeres o no es nada más como centrarnos en nosotras, sino una educación feminista tiene que ver también con el respeto, tiene que ver con la deconstrucción, que enseñarle a nuestras hijas y a nuestros hijos acerca de la deconstrucción y de cómo todo lo que conoces, todo este pensamiento que tienes puede ser totalmente diferente. Me parece que eso tendría que ver con la educación feminista. Pero yo quiero aquí ya irnos metiendo como a este rollo, porque
reflexionando como dentro de todas estas formas, ¿no? ¿Cómo lo podemos ir metiendo a hablar del feminismo, que es lo que nos trae aquí a este podcast? Esta parte, por ejemplo, ¿qué relación puedes encontrar ustedes, pues, entre el sistema patriarcal y un sistema educativo tradicional actual como lo tenemos? Lo primero que yo empiezo a pensar es en un sistema en donde la mujer, por ejemplo, normalmente son mujeres docentes y estadísticamente es como quien está trabajando como este acompañamiento a las infancias en un nivel básico, ¿no? Esto tendrá que ver con un sistema patriarcal. ¿Qué más relaciones pueden ver? Porque eso es como lo básico, ¿no? Las mujeres son las que cuidan y las mujeres son las que son maestras. Pero hay muchas otras cosas que tienen que ver con un sistema patriarcal y que se mezclan en este sistema tradicional. O sea, pues de dónde viene tan solo, ¿no? Por supuesto. Yo un tema que ahorita que estábamos hablando, creo que más allá de que seamos mujeres, porque bueno, todas sabemos que, pues bueno, el patriarcado nos atraviesa, aunque seamos mujeres. Hay muchas mujeres, pues que creen que no es con ellas la cosa, ¿no? O sea, yo trato de ser como bastante empática, que me cuesta muchísimo trabajo, la verdad. Pero eso, ¿no? O sea, como si no lo veo, no me toca, ¿no? Y creo que, híjole, es que me van a vetar de la SEP ya para toda la vida con lo que voy a decir. Le ponemos así, te ponemos cuadritos. Póngame cuadritos. Creo que no sé si es el centro medular o el paso 1, sería como ir trabajando en quitar la verticalidad que existe en el sistema educativo nacional. Les digo, ya, o sea, a mí si me ponen puesta a pedir, yo pido un montón. ¿Por qué? Porque justamente los planes y programas, y Cari lo sabe también, siempre inician desde arriba, no necesariamente los secretarios de educación, no hablo de estos últimos, pero bueno, me puedo acordar de Nuño y de estos, pues nunca estuvieron en un aula. O sea, nunca se han rifado el pellejo con 30 chamaquitos. Entonces, no, 47. 47 en educación pública. O sea, desde ahí es una barbaridad tener 47 niños. Es una barbaridad. Sí. Y yo no digo, o sea, de verdad, yo nunca me van a oír decir que los docentes tendrían que ser más. No. Los docentes de veras necesitan tomar un lugar central en la sociedad. Porque son, o sea, esas las personas que tenemos que pampear, que tenemos que cuidar, que tenemos que tener la salud mental porque están a cargo de las infancias. Claro. O sea, sin infancia se nos acaba el mundo. Oye, pero esto es patriarcado totalmente, porque es como las labores de cuidado son minimizadas. Pero no solo las labores de cuidado, Denet. Creo, o sea, en esto esta idea que estoy tratando de procesar, a ver, ayúdenme. O sea, creo que esta parte de yo les voy a decir cómo hacer las cosas y me vale, o sea, si las telesecundarias tienen otro manejo, pero si es escuela rural, si es escuela urbana, si es particular, si es privada, todos en el segundo bimestre vamos a estar viendo sumas de llevar. Sí, cierto. ¿Qué onda? O sea, ok, está bien, o sea, sí tiene, desde mi perspectiva, sí creo que tiene que haber como un abanico de lo que se debe tener. Pero aquí pasa algo muy loco y muy esquizofrénico, porque la verdad es que los planes y programas son buenos. O sea, la estructura de la educación básica tiene todo un seguimiento de preescolar a secundaria y los ejes del pensamiento lógico son maravillosos. Secuencias, clasificación, pero a la hora de cómo vamos a apropiarnos, ahora sí, desde donde estamos, desde quienes lo vamos a impartir, ¿cómo lo vamos a hacer? Y el problema, para mí, uno de los problemas, es que no estamos trabajando también como con nuevamente, como con este empoderamiento o estas herramientas para los docentes para que se sientan capaces de crear dentro de su aula, de crear un modelo de enseñanza, de crear actividades, de crear un ambiente de trabajo colectivo, de que se puedan realmente reunir con su colectivo en los consejos técnicos que existen todas, o sea, todo esto que yo hablo existe en la SEP y ha habido gente maravillosa en la SEP creando cosas increíbles, pero a la hora de bajarlo y aplicarlo,
pues sí, muchas escuelas, no voy a decir nombres, se ve sesgado todo esto por el director o la directora que ejerce. Es que dime, Cari. Voy a sumarle a tus comentarios. O sea, como tú decías, los docentes somos seres humanos, ¿no? Y también nosotros crecimos en un sistema patriarcal. De esta manera tuvimos una crianza, tuvimos una educación escolarizada de la misma manera. Entonces, cuando llegas a un salón de clases, además las condiciones en las que estamos, o sea, yo te digo, yo tengo 47 alumnos por grado, o sea, por salón, y tengo 4 salones, ¿no? Porque yo nada más doy matemáticas. Entonces, tengo alrededor de 200 alumnos todos los días que veo, o sea, casi los 200. Es bastante, ¿no? Entonces llegas y yo con mis propias ideas, con mis propios conceptos de lo que es la educación, de lo que es la crianza, y luego te dice, no, bueno, pues ahí está la información, sí, pero es tan burocrático porque ni siquiera sabes para empezar, está en alguna página de la SEP tiene todo, como tú dices, o sea, los programas, incluso las capacitaciones, si tú lees un manual con los protocolos, todo está perfectamente escrito. Exactamente. Pero no estamos capacitados, o sea, no es accesible. A mí se me hace ilógico un consejo técnico y dices, ¿cómo un consejo técnico entre maestros no está hecho para el aprendizaje de los maestros? Es como si está hecho para una junta burocrática donde nadie ponemos atención, o sea, rara vez pones atención porque es súper aburrida. Últimamente hemos hablado esto en mi escuela y la verdad es que se han hecho algunos cambios como más dinámicos, rosetes, y se aprovecha más tipo taller. Y yo digo, bueno, o sea, cuando es tipo taller, sí resulta bien, pero si todos están viendo la hora para ya irnos, ni siquiera ves el objetivo. Entonces... Pero fíjate, Cari, ¿por qué están viendo la hora para irse? Porque están saturados de trabajo. Totalmente. Sí, claro, sí. Y no tenemos las herramientas, dijeras, bueno, o sea, deberíamos de tener incluso yo creo que psicología, ¿no? Para poder tener a tantos alumnos, o sea, luego los salones más reducidos, ahí entonces exíjanos más de otra manera, pero las herramientas, las cosas, pues no las tenemos para lo que se nos está exigiendo. Por eso vuelvo a lo que decías, pues sí, somos seres humanos, no tenemos estas herramientas y está bien complicado estar en este sistema patriarcal, pues lo replicas en tu salón de clases, porque de qué otra manera vas a poder, cuando también los niños están acostumbrados a este tipo de educación. Intentas y pues no resulta. Exacto, o sea, es un gran problema, entonces creo que desde esta parte, o sea, les digo, ya sé que es bien ambicioso lo que yo digo, pero bueno, si lo podemos pensar, pues por lo menos lo empezamos a poner sobre la mesa, ¿no? Los consejos técnicos, o sea, realmente ir buscando la horizontalidad en el proceso, que además no es algo nuevo, o sea, les digo, esto ya se viene hablando desde Matthew Lipman, desde Freire, desde Piaget, o sea, desde todos. ¿Por qué? Porque sí es real, porque los niños sí aprenden mejor con sus pares, porque el docente o guía tendría que formar parte también de este proceso y ir teniendo su propio proceso de aprendizaje, ¿no? Pero ¿qué espacio estamos dando para esto? Entonces, para mí, me gustaría más centrar la discusión en eso que solo quedarnos, y que por supuesto no le quito ni un microgramito ni micromolécula de importancia a la representatividad también de las mujeres en la ciencia y las matemáticas. Sí, pero me parece todavía más profundo empezar a hablar como de la situación docente. Claro, de hacer más digno su trabajo. Exacto. Porque esto está muy complicado, porque ni en las escuelas públicas ni en las escuelas privadas. O sea, yo escucho mucho, ¿no? Esta parte en las escuelas privadas porque tienen como dos jefes, ¿no? La escuela y las mamás y los papás, ¿no? Que nunca están como, o sea, nunca dan el ancho las maestras y los maestros para cubrir las necesidades de cada uno, ¿no? Y en las escuelas privadas porque siempre tienen, públicas, porque siempre tienen este tope de que no pueden hacer más porque no hay los recursos. Claro. Entonces está muy canijo. Y dentro de todo este abanico, porque ya actualmente hay muchas opciones también y ofertas educativas para hacerlo diferente. O sea, la verdad es de que podemos encontrar muchos estilos de escuelas y muchas pedagogías a las que podemos acceder. ¿Hay alguna que ustedes consideren que sale de este sistema patriarcal realmente? O sea, que no es tradicional y entonces ya puede tener una mirada diferente fuera del patriarcado. Yo pues como de estas, no sé si son nuevas, desconozco bastante. O sea, bueno, yo cuál es la que conozco más y por la que me decantaría, y bueno, me he decantado
toda mi vida es hacia el constructivismo. O sea, realmente me parece que sí centra como el proceso en la vinculación con tus pares, te pone como a la misma altura de tus estudiantes y sobre todo el trabajo interno que se hace. O sea, yo es como la que, no sé si esté despatriarcalizada, no lo sé, pero es la que me atrevería yo a platicar más, ¿no? O sea, Montessori, Waldorf, estas, la verdad yo soy un poco escéptica, tampoco es que sea experta en ellas, ni mucho menos, pero hay ciertas cosas que de entrada a mí no me encantan, por eso tampoco me he metido como a revisarlas más, entonces no podría hablar sobre ellas. Oye, y por ejemplo, ahorita que hablas sobre esta equidad, en esta parte me gustaría que platicaras un poquito este trabajo que tú haces con respecto a la equidad de género. Esta forma en donde tú te centras mucho en incluir a las mujeres, a las niñas, en estos procesos de adquisición de aprendizaje, porque tienes un campo que es específicamente en eso, ¿no? Pues más o menos, no es que sea un campo específicamente en eso, pero sí hemos ido como integrando, bueno, es que Caja de Luz tiene muchos brazos y cada vez se juntan más brazos, es maravilloso. Y uno de los temas, bueno, además yo soy mamá de niña, ¿no? O sea, soy maestra, soy mamá y pues sí soy feminista abiertamente, ¿no? Entonces me ha parecido como muy importante ir integrando como también las figuras femeninas en las matemáticas, en la ciencia, en la tecnología, como referentes, ¿no? Porque constantemente, y bueno, esto no es nuevo lo que voy a decir, pero constantemente cuando hablamos de, no sé, de innovación tecnológica científica, hablamos de Nikola Tesla, hablamos de, casi siempre son hombres, ¿no? Entonces, tener como estos ejemplos de mujeres, por ejemplo, una de las actividades así top de Caja de Luz es cianotipia, que esa la integró mi marido porque tiene una especialidad en fotografía antigua en París, bla, bla, bla. Y la mujer que la popularizó fue la primera mujer fotógrafa. Se llama Anna Atkins y a mí me ha sorprendido porque no aparece en ninguno de los libros estos de mujeres, ¿se acuerdan? ¿Cómo es este de Buenas noches? Mujeres de, ¿te acuerdas? Sí, cuentos cuentos de Buenas noches para niñas rebeldes. Que los tengo todos. Buenísimo. Y tengo todos los de mujeres en la ciencia. O sea, los he ido comprando para acercárselos a las niñas de caja y obvio para leérselos a Camille. Y nunca aparece Anna Atkins. Entonces siempre Anna Atkins es como la figura, ¿cómo te diría? Omnipresente en Caja de Luz, ¿no? Porque cianotipia se trabaja muchísimo. Entonces, de esa manera lo hemos ido haciendo. También durante febrero, la verdad es que ha sido como, pues como todas, ¿no? Ha sido todo un proceso como de qué tanto es tantito, o sea, cómo voy a ir mediando mi intensidad, ¿no? Entonces, bueno, durante mucho tiempo ha sido como, pero ¿cómo voy a excluir a los niños en el mes de las mujeres en la ciencia? ¿Cómo nada más les voy a dar descuentos a las, o sea, ¿sabes? O sea, pues lo que decíamos, o sea, que estamos muy acostumbradas a mediarnos la intensidad. Y de hace muy pocos años para acá, yo creo que 2, sí ha sido como ya abiertamente, en este mes las niñas tienen el 50% en matemáticas, en robótica, en ingeniería. Y sí me he sentido, híjole, pues difícil, o sea, me ha costado salirte mucho de la norma, salirse de la norma, porque por supuesto que ha habido mamás, sobre todo mamás que me han dicho, ay, Nuria, ¿y por qué los niños no? Entonces, ay, me ha costado mucho trabajo decirles, pues, ¿por qué no? Pues porque desde los 7 años las niñas se sienten menos capaces en matemáticas. ¿Por qué no? Porque el porcentaje de mujeres en la ciencia es ínfimo comparado con el de los hombres. ¿Por qué no? Porque somos el país que además hay cada vez muchas más mujeres que son jefas de familia. O sea, no todos los hombres están haciendo el rol tradicional de ser los proveedores. Por el contrario. Y platicas esto porque yo soy mamá de niño. Entonces platicas esto y se me hace un nudo en la garganta porque puedo entender a esas mamás, pero me encanta esto que estás haciendo. Porque... Bueno, y hay gente a la que no le ha encantado. Y hay gente que me ha dicho que, pues que me estoy radicalizando, que la educación, y lo entiendo y me cuestiona, porque claro que yo los quiero a todos igual, o sea, de verdad que sí los quiero mucho. A los niños me encanta, me enternece y me gusta, aunque tampoco podría decir que yo soy experta, como me encantaría que cada vez hubiera más espacios donde también pudiéramos procurar la ternura a nuestros niños, ¿no? Porque yo hablo mucho del discurso desde niña,
Pues también porque soy mamá. O sea, la verdad, y soy mamá, pues de la Camil. ¿Y claro, y eso es lo que te importa en este momento, ¿no? Lo que te mueve. Exacto. Pero también, pues también dices los datos de las estadísticas, ¿no? O sea, tú también estás contribuyendo a aumentar ese porcentaje de niñas que están en las ciencias, porque por algo no están ahí. Entonces, lo que tú haces también tiene un objetivo, no es excluir a los niños, sino ayudar a que más niñas se anoten, aunque sea porque dices, bueno, el descuento ya me hace que, bueno, pues me da la opción de conocer eso. ¿Y saben qué pasaba? Que hace años, yo creo que antes de la pandemia, bueno, es que Caja de Luz tiene como un antes y después, gracias a la pandemia, la verdad, eso sí se lo tendré que agradecer a la pandemia. Muchas cosas no, pero lo que pasó en Caja de Luz fue muy maravilloso. Antes de la pandemia era como muy evidente, muy evidente el porcentaje de niñas que se metían a todas las asignaturas, todos los talleres de historia del arte, era súper grande, y los niños que se metían a robótica, tenemos un programa muy bonito que se llama Niñas y Niños Inventores, que en realidad eran niños inventores, o sea, había una niña en inventores, una de un grupo de 10, una era niña, una. Y en arte, pues sí había niños, por supuesto, pero por ejemplo, de 20, pues había a lo mejor 6 niños. O sea, era te explotaba mucho en la cara estas mini estadísticas de Caja de Luz. Y como dices, Cari, pues por lo menos con el descuento te animas, ¿no? Ay, bueno, pues vamos a aprovechar el descuento. Oye, un descuento del 50% en un curso de 1,900, pues sí es muy atractivo, ¿no? Sí, claro. Sí. Entonces sí es algo, y bueno, creo que este año, bueno, el próximo año, todavía lo estoy consultando con el insomnio, pero sí quiero explotar, o sea, quiero ya, o sea, salirme de la caja total y todo febrero que sea el mes de las niñas en la ciencia. Incluso no sé si hacer hasta Te voy a seguir. Solo de que tengo 2. O sea, no sé, o sea, estoy como, uy, como en ese saltito al vacío que dices que ya me lanzo así totalmente. Me encanta, porque es que además, ¿sabes qué? La realidad es que los niños no necesitan estos espacios, porque los hay por montones. Entonces, la realidad es esa. O sea, yo, por ejemplo, como mamá de niño, me gustaría mucho, por ejemplo, que más mamás o que más profesionales nos reuniéramos a esta otra carencia que a lo mejor tienen las infancias hombres, ¿no? Las infancias niños, que sería las emociones, el demostrar amor, el estar cercanos, el físico, toda esta forma. O sea, me encantaría mucho más que hubiera descuentos para esto a que hubiera descuentos para robótica. Mira, qué buena idea. La voy a anotar, señora, espéreme. Sí, porque en realidad está buenísimo eso. O sea, puedes equilibrar como la carencia del mundo, porque es eso, ¿no? Al final es este sistema que nos tiene en estos rollos, ¿no? Yo también lo anoté para estar ahí. A ver qué hacemos de nuevo. Exacto. Exacto. Y es esto, ¿no? O sea, por ejemplo, como uno de los principios de Caja de Luz, y bueno, también se presta porque somos una comunidad no tan grande, o sea, los talleres no son tan enormes, ¿no? Y es muy cálido, o sea, tanto yo como todos los colaboradores y colaboradores que están en Caja de Luz, es un espacio muy cálido donde realmente, pues sí, los niños sí se chiquean y se miman y todo eso, pues qué bueno, o sea, qué bueno tener estos, yo siempre he dicho, mira, es mejor trabajar con peques que son bien mimados a con los peques que son abandonados. Claro. Sí, es cierto. Y es que esto, o sea, también tiene que ver con el sistema patriarcal, volvemos a lo mismo, porque al final es también, o sea, no solo es lo que ven en tu taller o no solo es lo que ven en la escuela, sino lo que se ve en todo su contexto familiar. Entonces, pues, si ese contexto, no sé, si tienen papás violentos o mamás que son violentadas, o sea, todo este tipo de cosas no lo vas a cambiar en un aula, no lo vas a cambiar en un curso. Entonces, pues es todo un... De hecho, una de las cosas, por ejemplo, que nosotros decíamos, o sea, o que he leído por ahí en algún lado, de que, pues por lo menos en el aula, en ese momento, que sea su momento seguro, que sea, porque yo no puedo cambiar el contexto de mis alumnos, o sea, estamos en una sociedad súper difícil en este momento, con tanta inseguridad que se replica en la escuela, o sea, en la secundaria sobre todo ves temas muy fuertes, ¿no? Y por lo menos que la escuela, que su salón de clases fuera un lugar seguro, eso es lo que deberíamos de todo el sistema educativo tener para los niños, ¿no? Y no digo todo el sistema educativo, porque no depende nada más de nosotros como docentes,
Sí, justamente, era exactamente lo que iba a decir. Coincido plenamente, Karen. Y esto quiero como enlazarlo un poquito, porque dentro del quehacer que hemos hecho en Caja de Luz, hemos trabajado planes y programas para empresas muy grandes y también para organizaciones gubernamentales, ¿no? Le hemos hecho un programa muy grande a la alcaldía de Iztapalapa para muchísimos peques. Y justo esto que acaba de decir Cari era como de los principios que hablábamos con los talleristas, ¿no? Los niños, mientras estén contigo, son tus niños. O sea, tú los tienes que tratar, que cuidar. O sea, a lo mejor ese es el único ratito de tranquilidad, de confort, de que podemos realmente alimentarles no solo el cerebro, sino también las emociones, de acuerparlos, de que se sientan valiosos, de que vean que pueden crear. O sea, creo que volvemos a lo mismo del inicio, ¿no? O sea, creo que una de las mejores formas que tenemos los seres humanos pues de apropiarnos de nosotros mismos, de sentirnos capaces, es que somos capaces de crear y de exponer algo hecho por nosotros. O sea, me parece pues algo tan simple, tan sencillo, que viene desde la edad de piedra, pero tan importante y tan vigente, ¿no? Sí. Estaba recordando, justo para planear este episodio, este documental de, ay, ¿cómo se llama? La educación prohibida. Y justo ese documental fue el que me hizo como irme hacia este lado del unschooling desde antes de que tuviéramos hijos, ¿no? O sea, desde antes de que me embarazara y así. Porque me pareció como tan importante que hubiese esta oportunidad para mi hijo de crear, de ser diferente, de no repetir solamente, ¿no? Claro. O sea, que pudiera existir, claro. O sea, y más allá de esta expectativa que yo tenga de él, que cero me gustaría como ponérsela ahí sobre los hombros, me gustaría eso, como que tuviera libertad, ¿sabes? Porque al final, pues, ¿qué les dejamos si no? Sí. O sea, esta Sí, capacidad sí, de sí. reflexionar, esta capacidad de crear, esta capacidad de pensar, pues creo que es lo único que realmente les podemos dejar en este mundo. Sí, está Herramientas para la cañón. vida. Sí, Sí, así, sí. habilidades para la vida. Pero ahí les voy con esta pregunta porque esto está muy cruel también. Es Uy. fuerte. A ver, échale. Porque todo esto y todo esto que estamos pensando y todo esto que estamos reflexionando también es parte de un sistema patriarcal. Porque ahorita, en la actualidad, todos estos recursos no están al alcance de todas las personas. Esto que haces en Iztapalapa, por ejemplo, este programa que haces en Iztapalapa, es una partecita súper chiquita, que es un gran Súper trabajo, pero es, o sea, súper poquito en relación a todo el mundo o a todo México. O bueno, tú estás en Ciudad de México, pero nosotros estamos en Guadalajara, entonces acá no llega eso, ¿sabes? Entonces, al final esto tiene que ver con recursos y tiene que ver con privilegios. Yo creo que tiene que ver con voluntades. O sea, y aquí sí A quisiera ver. yo como ser muy enfática, Uh-huh. porque no todo, o sea, sí, necesitas algunos materiales, pero puedes hacer cosas, o sea, creo que sí tiene que ver definitivamente con voluntades que podemos, pues no, a ver, voy a reformular, que no tiene que ver necesariamente con la voluntad personal de yo voy a hacer y yo voy a transformar. Sí, claro, está buenísimo, pero no nos es suficiente. O sea, a la par que nosotras queremos hacer y hacemos en nuestro quehacer cotidiano dentro del aula, sí, pero también tenemos que ser bien observadores y ser bien exigentes con lo que estamos pidiendo de las personas a cargo de las infancias, ¿no? Y bueno, no quiero ahondar mucho en este tema por lo que ha pasado en estas semanas, pero sí tenemos que, o sea, los niños y las niñas sí son de todos, o sea, sí tenemos que estar pendientes de, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo estamos tan desregulados o qué nos está pasando a los adultos que no estamos empatizando, o sea, no nos está alcanzando la ternura para cobijar a los niños y a las niñas? O sea, eso me parece algo escandaloso, escandaloso. Sí. Y estas cositas, por ejemplo, ¿no? En Iztapalapa, de arte y mate, que son muy poquitas sesiones, pero es una ventanita que les podemos abrir de, caray, puedo aprender de otra manera. Caray, por lo menos aquí puedo usar mis manos para aprender. Caray, aquí tengo colores. O sea, que son cosas, como bien lo dices, desde nuestro infinito privilegio, bueno, y ni tan infinito, desde nuestro privilegio, pues claro, estamos acostumbradas a que nuestros hijos o nuestras hijas tengan
colores, plumones, crayolas, ¿no? En el recurso que cada quien tenga. Pero hay muchos niños que no, y muchas niñas que no. Entonces, si esta voluntad de las personas que tienen que tener esta voluntad, porque los impuestos los pagamos todos y la sociedad la construimos todos, no existe para abrir estos espacios, para pagarle a tiempo a sus talleristas, para contratar más talleristas, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Entonces, el discurso es hueco, porque hay gente, muchísimas personas en este país y en todo el mundo que tienen voluntad de hacer las cosas y de transformar. Pero si no encuentran, o sea, sí, en el discurso sí, se paran el cuello en el sí, pero a la hora de llevarlo a cabo no se comprometen y no tratan de manera respetuosa, nuevamente, a quienes están a cargo de las infancias, no se va a llegar a ningún lado. Entonces, para mí sí es un tema de voluntades y de exigir, o sea, como todo en el patriarcado, chicas, y todas lo sabemos, no nos van a regalar nada. Nada nos ha sido regalado, todo lo hemos, y desde las casas, desde la equidad de trabajo, de crianza y de cuidados en nuestras casas, yo no sé si exista quien, todo le fue dado y fue muy fácil llegar a esos acuerdos. En mi caso, no. No, y yo no creo ni siquiera que en el caso de nuestras hijas y nuestros hijos ya sea así. O sea, todavía quedan un montón de cosas por trabajar para que votar, tener nuestro dinero, manejo, o sea, todo lo hemos tenido que arrancar. Y esto también, o sea, esto sí es una, ay, pues, ¿qué será? Sí es una bomba nuclear que sí nos vamos a tener que echar. Claro. Exigir que las infancias estén cuidadas, porque además volvemos al mismo tema de siempre. ¿Quiénes lo exigimos? Pues nosotras. Yo no veo tantos papás, o sea, y yo que estoy como muy inmersa en comunidad de padres y madres, son mucho menos los padres que piden informes, que las traen, que las llevan, que lo que son malos. Sí, totalmente. Entonces, ahí estamos. Sí. Por eso es tan importante nuestro rol, ¿no? Nuestro rol como mamás, porque al final, pues sí, o sea, por más que sea injusto lo que sea, seguimos siendo nosotras las encargadas de la educación de las infancias. Entonces, pues me voy a tener que hacer responsable por ahora, ¿no? Espero que en el futuro mi hija tenga más apoyo. Si es que ella decide tener una pareja hombre y decide tener hijos, pues espero que ya tenga otra situación diferente en esto. Pero por lo pronto, a mí lo que me corresponde, pues sí, sería exigir. Y como dices, son las voluntades de los que tienen los privilegios, de que no solo de ellos, ¿no? Exacto. Y en el futuro y en el presente. O sea, yo, bueno, ya no voy a hablar más de esto. Dale, habla. Cortamos lo que quieras. No, en el futuro y en el presente. O sea, híjole, no hay que quitar el dedo del renglón. Si estás decidiendo criar con un compañero que también tal, no, te toca. Claro. O sea, también es no quitar el dedo del renglón, ¿no? Por lo dicho, o sea, pues sí, los privilegios muy entrecomillados de las mujeres o los derechos humanos que hemos podido alcanzar, los hemos tenido que pelear todos y los seguimos peleando. Como no nos podemos dormir, o sea, no nos podemos dormir porque nos lo ponen. Y no nos podemos creer privilegiadas porque, bueno, ahora sí podemos votar. Sí podemos votar, pero ¿cuántas mujeres no pueden decidir si quieren o no ser madres? Que empecemos por ahí el tema de las infancias, porque infancias cuidadas, acompañadas y amadas empiezan por maternidades elegidas. Deseadas, claro. Sí. O sea, entonces, hoy es pues como siempre, o sea, toda esta maraña que estamos tratando todas de agarrar un mini hilito para empezar a desenmarañar, y está tremendo. Pero bueno, qué felices somos. Ay, pero bueno, pero sigamos. Sí, hay que avanzarle. No, pero ahorita me hacen reflexionar porque yo muchas veces he escuchado a Cari decir como este tema de que ahora estamos viviendo como un inicio de una revolución con las infancias en las escuelas. O sea, que ya nos están pidiendo a gritos un cambio en esto. Sí. Ella lo ve en el aula, tú seguramente lo ves en en los talleres o en los grupos en donde estás, ¿no? Y supuestamente estas voluntades de más arriba están intentando hacer cambios, ¿no? Y digo, supuestamente, no me da miedo decirlo, porque pues hay que ver que no, pero dentro de esta forma, por ejemplo, hay muchas propuestas que están intentando hacer, ¿no?
¿creen que estamos preparadas para estos cambios? O sea, que ya en la actualidad la sociedad y las infancias están preparadas para estos cambios que están promoviendo, o están muy tirados, o sea, como lo que dices, ¿no? O sea, lo planea gente de arriba que no tiene ni idea de cómo me relaciono con las alumnas y los alumnos. Es una gran pregunta y no sé, no creo que haya una sola respuesta. Sí, es una pregunta, bueno, para una tesis doctoral. En realidad. Pero bueno, creo que lo que me atrevería yo a pensar y expresar al respecto es que sí, efectivamente las infancias nos están pidiendo grandes cambios, pero también saben cuáles. Yo no creo que sea una bronca, o sea, sino que creo que puede ser un gran aliado porque nos lo están pidiendo referente a la tecnología, al uso de la tecnología y a la integración de la tecnología en el proceso de aprendizaje, lo cual yo no lo veo mal, pero creo que no solo podemos basarnos en eso, ¿no? O sea, ¿de qué manera? O sea, estamos viviendo en un momento, la verdad, híjole, como muy intenso para ser mamá, para ser papá y para acompañar a las infancias. Porque somos adultos, pues que estamos muy distraídos con la tecnología y me incluyo, o sea, me meto en el costal como todos. ¿Y quiénes están educando a nuestros hijos? O sea, estamos como, o sea, me parece mucho, híjole, es que me voy a meter en camisa de 11 varas, pero bueno, ahí voy, me sacan. Me echan un salvavidas. O sea, o sea, nuestros hijos están tan cercanos a tantos temas que no sabemos cómo abordar, ni sabemos cómo trabajar en los temas tecnológicos y no solo en cosas buenas. O sea, nos están rebasando. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo la atención ni la regulación donde tiene que estar. O sea, híjole, pues sí me oigo bien purista, me oigo bien papista, pero sí es cierto. O sea, no pueden los niños tener un dispositivo a libre demanda todo el día, porque ya vemos lo que está pasando, ¿no? Y por otro lado, como toda esta exposición, explicación, como de otras formas de relacionarnos entre los seres humanos, de relacionarnos efectivamente, de las teorías queer, o sea, como que hay muchos temas que nosotros como adultas no tenemos bien acomodados y no sabemos cómo acompañar. Y yo les digo, ahí me meto. Sí, es que creo que estamos en una generación que no tenemos otro referente, o sea, es todo nuevo, ¿no? Bueno, y a lo mejor así estaban también las otras generaciones, no lo sé, pero para mí es como, pues de aquí qué, o sea, todo lo voy a estar aprendiendo sobre la marcha, o sea, no hay nada que me diga cómo era antes esto mismo que está pasando, ¿no? O sea, exacto. Estoy viviéndolo por vez primera, pero nadie más lo ha vivido. Lo vamos viendo juntos, ¿no? Como con ellas y con ellos, viendo como hay cosas que dices, cuando te preguntan, oye, mami o maestra, ¿esto cómo lo haces? O esto qué se refiere, y tú lo investigamos juntos, ¿no? Porque al final tampoco lo sé. Además, como hay tantas carencias, por ejemplo, a veces para mí es más importante regular los temas emocionales, la situación, los problemas, que dar mi clase de matemáticas, porque de verdad no pueden. Incluso ni siquiera llegas al aprendizaje. Entonces, Claro. Muy lento a veces, pero digo, es que de otra manera no podría avanzar. Y no lo sé, no sé todas las respuestas, como dices, o sea, ahorita estamos bien diferente. Y esto me recuerda al nuevo sistema educativo, ¿no? Que trae toda una nueva planeación, está súper chida, pero el otro día decía una maestra, o sea, yo también me subo al barco y digo, sí, me gusta que ya empiece a haber un cambio, me gusta que se empiece a ver la educación desde otra forma, que en algún futuro, espero que pronto podamos ver resultados de eso, ¿no? Pero me decía una maestra, es que siento que es una propuesta arriesgada porque no sé si estamos listos para eso, o sea, listos como colectivo, como sistema educativo. Y sí, o sea, yo la oía y decía, sí es cierto, tiene razón, porque nuestra madurez en el sistema educativo, o sea, yo como persona, como docente, no sé si estoy suficientemente madura. Además, no nomás es eso, o sea, no nomás es mi madurez, mi preparación, sino la cantidad de alumnos, los recursos que yo tengo con los que cuento para tener, o sea, yo sola con 47 alumnos, dándoles cuáles son tus intereses, cómo vamos a trabajar un proyecto integrador, el recurso que se necesita. A ver, chicos, van a poder traer tal material para poder llevar a cabo esto, o sea, ¿cómo voy a combinar las matemáticas? Ni siquiera ahorita como tú, de lo que empezábamos la plática, ¿no? O sea, ni siquiera tengo idea de cómo meter las matemáticas en estas cosas. Entra a sus cursos. Creo eso, ¿no, Cari? O sea, que
y coincido plenamente con lo que dice Cari. La verdad es que la SEP es, o sea, en papel, es muy pro y es muy vanguardista. O sea, sí, sí lo es. Pero ¿qué tanto estamos centrándonos en los principios, bueno, en los otros actores protagónicos, que son los docentes? O sea, estamos otra vez sobreexigiendo y creyendo que ya, porque ya lo dije y así va, y con los 10 consejos técnicos ya lo tienen. No es cierto, no es cierto. Oye, pero aquí va mi siguiente pregunta, porque tiene que ver totalmente con esto. Si tuvieran así su cartita a la niña diosa, si tuvieran su cartita santa, ¿qué pedirían para las docentes y para los docentes? Permíteme, la llevo preparando durante años. O sea, en esta parte como para tener un sistema educativo mucho, con una mirada mucho más equitativa, ¿qué pedirían? Bueno, yo primero, sí pediría reducción de alumnos por docente. O sea, uno. Y además es que saben que por ahí tengo una estadística que no me acuerdo dónde la guardé, en algún momento, en algún lugar. La cantidad de alumnos que les toca a los docentes mexicanos es muy superior que las que les toca a Francia, a Estados Unidos. O sea, creo que en México eran 24 y no recuerdo si en España, Francia, Estados Unidos, no me acuerdo, eran 12. Sí. O sea, ¿no? O sea, primero eso. Luego, sí, definitivamente, tener espacios educativos dignos. Que, o sea, aunque tú me estás pidiendo la cartita, que haya agua en los baños, que haya papel de baño en los baños. O sea, agua natural para tomar para toda la escuela, ni siquiera. Agua natural para tomar para toda la escuela. Y son cositas, mira, así, de cositas de voluntades. ¿Cómo? Sí, no va a haber agua en los baños de nuestros niños. ¿Cómo no va a haber papel de baño? ¿Cómo te atreves? O sea, eso sería como lo primeritito. Luego, como es una carta, ¿no? Dale. Como te portaste bien. Como me porté bien. Querida Santa, quiero pedirte. También, por ejemplo, sí regresaría, no tengo muy claro cómo es lo de los desayunos escolares, pero definitivamente en un país como el nuestro, tienen que hacer una comida real, nutritiva, con proteína, con que lleguen los niños con algo en la barriga, mucho más que un chocorrol, por favor. Y que sea seguro. Pero no sé en qué escuela haya desayunos escolares, o sea, en donde yo estoy, en donde están mis hijas, que también es pública, no existe eso, o sea, no hay. Y había yo sí llegué a ir a dar algunos talleres en escuelas también públicas en donde tenían esto, supuestamente, pero era un vasito de leche así, o sea, literal era un vasito así, como un caballito, y un paquetito de galletas. Eso era lo que era. Yo sí conozco escuelas, sí he estado en escuelas, en Querétaro, sobre todo, donde sí tienen estos programas. Y escuelas, es que hay también, como decimos, es cuestión de voluntades, ¿no? Sí conozco escuelas donde sí hay comedor escolar, comedor, ¿no? Y les daban 4 taquitos buenísimos, agüita de fruta y una pieza de fruta. Oye, pues sí, claro. Y necesitan, o sea, para mí eso sería como así, el pisito de dónde arrancar. Porque no puedes pedir, no puedes pretender que alguien enseñe o alguien aprenda si no ha comido. Claro, y vivimos en un país básicas, pues, donde hay gente que no ha comido a las 10 de la mañana. O sea, ubiquemos donde estemos antes de cualquier otra cosa. Ubiquemos los espacios dignos tanto para los docentes, o sea, ¿cómo los docentes tienen un baño para ellos? Y ahí sí hay jabón, y ahí sí hay papel, porque lo llevan ellos mismos. O sea, es muy violento. O sea, sí. Es muy violento. Eso sería lo primero. Luego, sí propondría talleres de actualización en didáctica para los docentes, definitivamente. O sea, regresaría muchísimo como el tema de didáctica. No permitiría que las escuelas, les digo que tengo una carta. Sí, me parece perfecto. No permitiría que las escuelas privadas dobletearan grupo a los docentes, porque las escuelas bilingües, mientras el grupo A está en inglés, el grupo B está en español y luego se cambian. Entonces no tienes 25 niños, tienes 50 diarios. O sea, ahora sí que de 2 por 1, ¿verdad? Eso no lo permitiría. Sí integraría, por lo menos en primero y segundo de primaria,
que sí hubiera una maestra de apoyo, que además podría ser justamente de las que están estudiando, para que pudieran aprender didáctica de las que ya tienen años trabajando. Porque además, mira, todas sabemos que los accidentes son un nanosegundo. Entonces, cuando fuiste por las copias es cuando pasó no sé qué. Cuando mandaste a fulanito por los pinceles pasó no, o sea, sí necesitas. Cuando fuiste al baño. Cuando fuiste al baño, porque tienes que ir al baño, pequeño detalle. Claro. O sea, sí necesitan los docentes tener a alguien acompañando y hasta podría ser como un hecho como de amadrinar a un estudiante. O sea, de las mismas normales, pues se vienen y están contigo y empiezan a entrarle y empiezan a ir creando, porque además eso enriquece tu práctica, que llevas 18 años como yo, y tú enriqueces el estudio de ellas. O sea, eso sería como para empezar. Y sí trabajaría este programa que estoy desarrollando en la Caja de Luz de matemáticas a través del arte. La verdad sí lo haría. ¿Qué más? Pues eso. Yo te complemento una más. Cuéntanos, Cari. Échanos ahora tu cartita. Es para todas estas que dijiste, tal cual, así, las oía y yo decía, sí, claro, o sea, sí, eso para empezar. ¡Lo queremos! Más algo, capacitaciones sobre todo este manejo de las emociones, sobre todo, y tener como esta parte también para nosotros psicopedagógica, como decir, el día de hoy tuve un alumno que tiene esta situación tan fuerte y me estoy derrumbando porque no sé cómo sobrellevarlo, y entonces ir como a esta consulta, ¿no? Del psicólogo, psicóloga, que estuviera también para contención de los docentes, no nada más para los alumnos, que ni siquiera hay escuelas donde lo hay para los alumnos, o sea, pero sí también para docentes. Exacto. Esos espacios. Sí, eso totalmente. Me parece súper valioso, sí. Híjole, pues sí está pesado, sí está complicado, pero se lo voy a anotar aquí en mi máquina de escribir. Se lo voy a mandar a la niña, ya sabes qué les dice. Ay, ojalá, no, sí, ojalá. Sí es importante como tener esta mirada, ¿no? Y conocer como estas necesidades a partir de esta experiencia que ustedes tienen. Porque estoy segurísima que también habrá muchas mamás y papás que le exigen a las maestras sin conocer todo esto, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, esto también abre como un panorama mucho de sus necesidades y de cómo estas cosas pues no dependen de ustedes, ¿no? Y esto es, y necesitamos como unirnos como comunidad para poder exigir todo esto. Y por ejemplo, o sea, Cari, no me vas a dejar mentir, ¿cuántas maestras, o sea, y hasta podríamos lanzar la pregunta a todas las comadres que nos escuchan, ¿cuántas que se dedican a la docencia solo se dedican a la docencia? No, pues empezando porque son mamás. No, me refiero para generar dinero. ¿Cuántas Okay. hay que venden, bueno, que si Andrea, que si Avon, que si Tupperware? O sea, tienes que complementar porque sí. Eso sería otra de las cosas para la cartita. O sea, tal cual que sea un salario digno. Exacto, que te puedas realmente concentrar en esto, que sí te dé tiempo para irte a la capacitación, que te dé tiempo, híjole, hasta tiempo de ocio para imaginar, crear. Ay, yo creo que la Revolución Mexicana la quiero que la veamos así. Sí, para leer. Para leer, para investigar. Sí, y claro. todas, muchas, pues dobletean turno, triplican turno, más aparte las labores de cuidado dentro de la casa. Sí, sí, totalmente. Ay, entonces hace falta un montón por visibilizar y un montón por hacer y por luchar, ¿no? Y dentro de esta, pues también dentro de esta lucha, porque al final esto es lo que estamos haciendo como mujeres, también lo hacemos como mamás, ¿no? O sea, las tres somos mamás, las tres estamos como con esta mirada en hacer una diferencia para nuestras hijas y nuestros hijos. Y ustedes como maestras lo hacen también para otras niñas y niños. ¿Creen que esto que estamos haciendo es suficiente? O sea, nosotras como mamás, ya no me meto en ser docente porque ya veo que hay muchas carencias que no dependen, ¿no? Nosotras como mamás, ¿estamos haciendo lo suficiente para ir en contra de un sistema educativo patriarcal?
o sea, voy a ampliarla, no sé si quedó como, o sea, siento que me revolví, pero Échale. esto está aquí, ¿no? O sea, traemos aquí este costal que es el sistema patriarcal y nosotros somos estas así de que, o este chiste de la hormiguita y el elefante, ¿no? Ahórcalo. ¿Podemos hacer la diferencia nosotras como mamás feministas contra este sistema educativo? Yo tengo claro que no. O sea, que solas no podemos. Y por eso es tan importante ir creando estas redes de mujeres, por eso es tan importante también integrar a nuestros compañeros de crianza, si es que los hay, o también ir como haciendo conciencia con los adultos, con los que nuestros hijos tienen contacto. O sea, yo tengo clarísimo y de veras me duele, o sea, ojalá me alcanzara la vida, la energía, las 24 horas del día, el omnipresente, omnipoderosa, para asegurar que mi hija va a crecer en un mundo donde el patriarcado quede en el olvido y donde ella no va a estar expuesta a las violencias machistas. Ojalá, o sea, de verdad, no hay cosa que desearía mucho más, se lo juro. Y tengo claro que no soy suficiente yo sola. Sí. Y esto es algo con lo que hemos terminado, bueno, en la temporada pasada, los últimos episodios justo. ¿Cómo dijiste temporada? Temporada. En la temporada pasada, justo los 2 últimos episodios cierran con esta reflexión, ¿no? La crianza es de todos. Las niñas y los niños son responsabilidad de todas y de todos en la sociedad. O sea, necesitamos cambiar este chip para entender eso, porque si no, no vamos a poder hacer la diferencia y ellas y ellos se merecen una diferencia. Además también, perdón, Cari. Debemos empezar por algo, pues, o sea, yo debo de empezar a sembrar eso, ya sé que no va a ser suficiente, pero algo debo de hacer y algo debo de empezar y ahí en eso estamos. Claro, totalmente de acuerdo. Pero también quiero agregar algo, o sea, estoy completamente de acuerdo en lo que ambas han dicho, pero también quiero como agregar y no perder el hilo que si nosotras lo tenemos, pero alguien más no lo tiene, es privilegio. Y si nosotras queremos, pues esto, lograr una sociedad o una situación en la que nuestros hijos o nuestros alumnos o nuestras niñas, nuestras alumnas vivan en un lugar, pues, amable, cordial, equitativo, igualitario, todos, o sea, pues tenemos que pues sí, que quitar los privilegios, pues. Claro. ¿No? O sea, yo sé que ya es ahí meternos ahora en otro gran tema, pero sí, porque si mi hija tiene acceso a una educación de este tipo, pero es pues del 1% de la población, entonces eso es un privilegio que no tienen las demás. Claro. Y ahí es donde también, híjole, bueno, yo ahí tengo como un tema personal como muy enmarañado que todavía no logro como ir resolviendo, ¿no? Como el tema del clasismo, el racismo, el privilegio que te da cierto pantone de color en este país, el que no, o sea, ay, ¿no? Que además de todo esto, y es que parece que es interminable, además de hablar de esta educación feminista, además de empoderar a nuestras niñas, también tenemos que, y sí creo que tenemos que, irlas como haciendo conscientes de estos privilegios, de que el que tú lo tengas, pues hay quienes no, y no es para que te sientas mal de tenerlo, no, pero ¿qué podemos hacer, no? Pues por lo menos para no normalizar, vamos. Claro, ¿cómo puedes ir utilizando tu privilegio para que la otra persona también tenga acceso a todo esto? Porque es algo que también hemos debatido un montón, esta como forma de, digo, ya vamos a hablar en un episodio también esta temporada sobre privilegio, que va a estar buenazo, pero, o sea, ¿cómo podemos... no sé, pues eso, usar el privilegio, porque no creo que la respuesta sería, te quito el privilegio, más bien todas y todos tendríamos que tener los mismos privilegios. De esa forma dejaría de ser un privilegio y sería un derecho. Exacto. Entonces, bueno. Simplemente el homeschooling es un privilegio, o sea, yo puedo tener, por ejemplo, porque sí tengo que salir a trabajar. Y entonces, ¿quién le va a dar a mis hijas esto, no? Incluso yo no tendría como la capacitación, a lo mejor tendría que buscarla. Pienso, lo podría hacer, claro, en algún momento me capacito, lo podría lograr, ¿no? Pero es también un privilegio para mí poderlo lograr. O sea, yo veo
personas, su contexto y dices, no lo van a lograr o no va a haber, no es opción para todas y todos. Totalmente. Y volvemos al mismo tema de la decisión. No todas y todos podemos decidir. Exacto. Es terrible. Exactamente. Sí, es muy fuerte. Y bueno, pues en algún momento esto tiene que terminar. Y podríamos estar comadreando mucho rato, pero ya es hora de ir dando el cierre. Y Nuria, para esta parte del cierre me gustaría mucho que me puedas compartir algo así como lo que hiciste con esta carta a la niñita diosa, pero en esta ocasión acerca de tú qué cosas crees, dime 1, 2, 3 o 5 cosas que tú creas que como mamás feministas podemos hacer para estar incidiendo en este cambio en la educación. O sea, cosas que ya hacemos quizá, o cosas que hacen falta que hagamos, o que más personas aprendamos a hacer para poder hacer esto. A ver, pues creo que la principal, y me voy a echar una soga al cuello yo misma, como ya lo he venido haciendo en estos 7 no sé qué palabra usar para que no se malentienda, pues sí criar niñas que tengan como, o sea, sí tener espacios dentro de nuestra casa para que nuestras niñas exijan, se enojan, levanten la voz, pidan, digan que no quieren. Y es, de veras, o sea, sí es echarte la soga al cuello diaria, fucking mente. O sea, diariamente. No quiero. Además, mi cuerpo es mío y me has dicho que yo no haga lo que yo no quiero. No sé. O sea, eso. O sea, eso para mí, como mamá de niña, sería como así fundamental. Y esto, o sea, hacerle esta apuesta a las adultas que pretendemos acompañar, a las adultas que pretendemos formar. Y es agotador, sí lo es. Y está tremendo echarte el tiro diario, sí lo es. Eso. 2, o sea, esto, como dar voz a las infancias. 2, quienes criamos de manera conjunta con los padres o compañeros, o bueno, ya como en la estructura familiar que sea, sí creo que nosotras como mamás, como mujeres, sí necesitamos no quedarnos calladas ni una. Nel, aquí todo el mundo recoge su plato y lava la ropa y hace lo que le toca hacer. No hay manera. Y eso, pues sí va a ser pues sí, o sea, pues yo creo que habrá un momento en que no sea motivo de discusión, ¿no? Pero sí creo que es bien importante, tanto como nuestras niñas tengan voz, como que nos vean ejerciendo nuestra voz y nuestro legítimo derecho a quejarnos. Mi terapeuta va a estar, me va a aplaudir en este momento. Orgullosa va a estar. Sí, nuestro legítimo derecho a quejarnos, porque yo no sé ustedes, pero todas hemos crecido, creo que hemos crecido con esta idea de, bueno, yo crecí en provincia, sobre todo la parte de la adolescencia, de no anden de locas, no digan, no hagan, no sé qué, no sé cuánto. O sea, como nuestro legítimo derecho a ser incómodas, a apropiarnos de nosotras mismas, que nuestras hijas nos vean en ese rol. Otro más, bueno, es que les digo que no venía preparada, pero para mí, bueno, esto yo sé que aquí va a abrir, todo un debate que luego me invitan. Para mí, desde mi perspectiva y desde mis ambiciones personales, para mí sí es muy importante que mi hija me vea como un ser que puede proveerse la autonomía económica. O sea, para mí sí es muy importante que Camil me vea haciendo dinero, teniendo dinero, pudiéndome ir de vacaciones, pagando las vacaciones, llevándomela a comer, o sea, para mí. Y les voy a decir por qué me parece tan importante. No sé, este dato seguro ya lo conocen, pero ¿saben ustedes que en este planeta Tierra que habitamos, el 99% de la Tierra está a nombre de los hombres? Las mujeres solo poseemos el 1% de la Tierra de este planeta. El 1. Qué terrible. Había escuchado un dato así, una estadística así acerca de las inversiones, de cómo es el mundo de las inversiones. Y bueno, esto también ya, hay un tema de violencia económica que también está buenazo, pero esta parte en donde a las mujeres no nos enseñan a tener dinero. Y entonces me parece súper importante esto que dices, porque claro que es
cambiar este chip, ¿no? Cambiar este sistema. Pues para mí serían esos, básicamente. Ya todo lo demás de, claro, la representatividad, esto sí me parece súper importante, pero me parece que antes de hablar de, vamos a mostrarles las astronautas, vamos a conocer a la doctora que tomó la foto del hoyo negro, sí, pero para llegar a eso tienes que saber decidir. Y tomar decisiones, pues es dejar cosas. O sea, todas lo sabemos. Decidir es, quiero esto y no esto. Y para poder decidir, pues también necesitamos tener en este mundo capitalista que vivimos, algo que nos respalde. Y hay una frase que también me fascina, que es, ¿no? Con esta que salía de, vete a la primera. Sí, vete a la primera en caso de violencia, sí, pero ¿cuánto dinero tienes en el banco para poder irte a la primera? Claro. Entonces, para mí personalmente, y desde el quehacer que yo hago con mi colectiva de mujeres, sí es totalmente central el tema de la autonomía económica de las madres. Sí, sí. Digo, sí hay todo un tema ahí, como bien lo decías, pero sí es importante. Es lo mismo que hablábamos acerca del 50% para las mujeres, para las niñas, ¿no? O sea, tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo no hay estos espacios o cómo no hay esta mirada hacia eso. Entonces, pues de alguna forma tenemos que empezar esta parte, ¿no? Pues muchas gracias, Nuria, por participar con nosotras en este comadreo. Estamos muy emocionadas además porque estamos arrancando Tempoderada y entonces también estamos ahí reinventándonos y tal, y entonces empezamos una nueva sección. Para despedirnos, antes de decir adiós, tenemos para ti 2 preguntas. ¿Estás lista? Échale, Chan, venga. chan, chan, chan. Estas son preguntas surprise. A ver, venga. Elige un número del 1 al 10. Tengo aquí yo una lista de nuestras preguntas. 6. Chan, 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 chan. Ok. Si pudieras tener un poder sobrenatural, ¿cuál sería? Si pudiera tener un poder sobrenatural, ¿cuál sería? Controlar el clima. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque me parece bien importante, ¿no? Así ya podría como omitir sequías, podría controlar el calentamiento global, podría evitar que, no sé, que un terremoto sea en el momento justo, o sea... Oye, pero si eras como la de Encanto, ¿cómo se llama ella? Ya sé. Oye, tú me estás la tía. Así. No me limites el poder. Está bien, no quiero está pegar bien. mis plantas. Pero en este poder sí lo controlas. Muy bien, muy bien. Ok, venga. Muy bien, ya está. La segunda pregunta es, ¿qué pensaba? La siguiente pregunta es ya la definida, porque esta va a ser para todas las comadres que vengan a nuestro podcast. ¿Qué pensabas antes de tener hija acerca de la maternidad y las infancias que ahora ya no compartes? Bueno, de las infancias creo que no hay tantas diferencias, pero de la maternidad vamos. O sea, mil cosas. Mira, les voy a confesar algo que me da mucha pena y va a destruir un poco mi imagen, pero ahí les da. ¿Saben yo de qué tenía tanta emoción cuando estaba embarazada? De hacer el cuarto del bebé. O sea, ¡ay, ingenua! Entusiasmarme me estresaba porque, bueno, ¿cuál cenefa? Esta, ¿qué colores? Lo quiero que sea, o sea, loca. Pensaba eso, es que estaba muy loca, estaba muy mal. Creo que algo que pensaba, que bueno, ahora me río, pero que pensaba que yo iba a poder controlar todo, porque les voy a confesar algo. Cuando yo hice todo, o sea, lo que se supone que tienes que hacer y leí y estudié, porque yo soy así muy controladora. Entonces, cuando mi hijita tenía, pues yo creo que hasta la segunda semana de nacida, pues por ahí leí que le tenías que dar primero de un lado, luego del otro y no sé cuántos minutos, ¿no? Y no sé cuántas veces en la noche. Güey, me despertaba y tenía una libretita y anotaba la hora, los minutos que pasaba, luego me cambiaba la pulsera de lado para que no se... O sea, hasta que colapsé, obviamente. Claro. Ya es algo que... Eso. Okay. Pensaba que podía controlar muchas más cosas. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por habernos compartido todo esto. Ahora sí ya vamos a terminar, vamos a dar este cierre, porque esto fue Comadres Púrpura. Y recuerda, educando
también estoy luchando. Muchas gracias. ¡Ay, qué bonito! Ya. Recuerda seguirnos en co.madrespúrpura en Instagram, YouTube, Facebook y TikTok. Busca también nuestra comunidad en grupo privado de Facebook y sigamos comadreando de divorcio, cuerpa, malas madres, estereotipos, infancias, mitos, violencia, magia.